Gloria a Dios. Amén, hermanos. Que Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa noche que el Señor nos ha regalado en su infinita gracia y en su infinita misericordia. Hoy es un día muy especial porque en el calendario se recuerda, hermanos, nosotros como cristianos recordamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y no fue un mero sacrificio, fue un sacrificio que nos dio entrada a la vida eterna. Fue un sacrificio que vino para nuestras vidas y para toda nuestra generación, para traer redención. Y como hijos de Dios podemos decir, la tumba está vacía. Aleluya. Él vive, mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Y podamos declarar no solamente hoy, sino todos los días de nuestras vidas, podamos declarar juntos que nuestro Redentor vive. Gloria a Dios. Yo quiero que abras tu Biblia en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Si me acompañas aquí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del verso 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor: sea de una u otra forma, o mejor dicho, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Versículo 15. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Es palabra del Señor. Mis queridos, hoy vamos a tocar 4 puntos muy importantes. Yo quiero que tú prestes mucha atención, porque es un mensaje, hermanos, que va a transformar tu corazón como lo hizo con el mío. Es una verdad tan maravillosa que la palabra del Señor dice que ya se renueva cada día. Y hoy yo le titulé a este mensaje, le titulé los 4 hombres y la cruz. La Biblia nos relata, hermanos, nos relata que hubo 4 hombres que llevaron una cruz. Y vamos a ver una riqueza espiritual en la vida de esos 4 hombres. Y en esta noche espero que tú puedas reflexionar en qué posición o en qué lugar tú te encuentras. 4 hombres en la historia que marcaron la diferencia al llevar una cruz. 4 hombres que marcaron toda su generación y hasta la eternidad o hasta su eternidad al llevar una cruz. El primer hombre que yo quisiera compartir con ustedes, y no quiero alargarme mucho, se encuentra en el Evangelio de Mateo. Guarda tu Biblia, ese pasaje, 2 Corintios 5. Primero se encuentra en Mateo, capítulo 27. Mis hermanos, es un tiempo donde ya no da gusto. No da gusto estar detrás de esta pantalla, no da gusto simplemente estar lejos. Cada día que pasa se vuelve más agónico, se vuelve, como dicen en portugués, con saudade, decimos nosotros aquí, con añoranzas. Extraño ese tiempo, hermanos, donde todos podíamos abrazarnos, podíamos tocar nuestras manos. No entendemos el tiempo que estamos viviendo, pero sí sabemos algo claramente, que Dios está en el control de todo el tiempo y de todas las cosas. Así que yo quiero animarte en el poderoso nombre de Jesús hoy en esta noche. Ánimo, nuestro Redentor vive. Ánimo, nuestro Salvador vive. Mateo 27, el primer personaje, en el versículo 32, el primer personaje que vamos a estar viendo sobre la cruz, o sobre este hombre que llevó la cruz. Es un hombre, hermanos, que apareció así, de la nada en la historia.
Es un hombre que tal vez ni siquiera sabía que iba a ser recordado en estos tiempos. Versículo 32 de Mateo 27 dice así: en el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene. Cirene era una ciudad norte de África y probablemente era una persona negra. Y los soldados, dicen, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. El primer personaje, hermanos, que lleva una cruz es un hombre, como les dije, tal vez estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en el tiempo equivocado. Él jamás pensó que iba a llevar la cruz de uno de los mayores hombres de la historia. Pero sí podemos ver que este hombre se interpuso en un momento muy especial en la vida de Jesús, porque probablemente Jesús ya no tendría fuerzas para llevar esa cruz. Probablemente Jesús ya se encontraba debilitado a consecuencia de los maltratos, de los golpes. Y en un momento de la vida, este hombre llamado Simón aparece en la historia de Jesús. Aparece en la vida de Jesús para hacer un auxilio. Ni siquiera él se imaginaba, y la palabra del Señor dice que los soldados le obligaron a llevar la cruz. Por eso dije, Simón era un hombre que tal vez estaba en el tiempo, hay un dicho que dice, en el momento correcto y en el tiempo errado. O tal vez él estaba en el tiempo correcto, pero en el momento errado de su vida. Pero podemos entender aquí claramente que Simón apareció con un propósito. Este hombre no padecía ninguna condena. Este hombre no estaba marcado para una crucifixión. Este hombre se cruzó en la vida de Jesús. Este hombre se cruzó, pero mismo que obligado a llevar esa cruz, él aceptó llevar esa cruz. Y presten atención, hermanos, el primer punto que yo quiero trabajar hoy en esta noche contigo. Tal vez tú estás llevando cruces que no te corresponden. Tal vez tú estás diciendo, pero es injusto lo que estoy llevando. Ahora no me digas que tu marido, tu esposa no, esa no es tu cruz, esa es tu responsabilidad. O tus hijos son tu cruz. No, esas son tus responsabilidades. Pero geográficamente nosotros podemos ver que Simón se encontró en un tiempo para el auxilio de Jesús. Y tal vez yo quiero hoy animarte en el poderoso nombre de Jesús. Tal vez tú estés llevando cruces que no te corresponden, que no te corresponden. Porque Simón no eligió esa cruz. Simón no eligió llevar esa cruz, lo obligaron. Pero él nunca jamás se imaginó que iba a estar llevando la cruz del Salvador del mundo. Hoy nosotros podemos entender que Simón marcó la diferencia en la historia. Y hoy, ¿cuántos de nosotros queríamos ser ese Simón? ¿Cuántos de nosotros queríamos ser ese Simón? ¿Cuántos de nosotros queríamos ayudar a Jesús en ese momento donde él se encontraba debilitado y sin fuerza? Pero tal vez tú no estés en el tiempo de Jesús, o no estuviste en el tiempo de Jesús. Pero hoy, la cruz que tal vez tú estés llevando, tú dices, no, yo no elegí esa cruz. Tal vez de ayudar a un pariente, de ayudar a una persona. Porque normalmente a veces las cruces que aparecen son parentales. A veces las cruces que llevamos son problemas de otros. Pero quiero decirte, voy a animarte en el poderoso nombre de Jesús. Lleva esa cruz sin ningún temor. Lleva esa cruz porque tú ni siquiera tal vez estás sabiendo de que tú estás haciendo un bien que será recordado por toda una generación. Simón fue el único momento que apareció en la historia. Después nunca más se supo de Simón. Nunca más se supo de Simón. Ni siquiera la Biblia, ni siquiera hay registro de quién fue su padre, quién fue su madre, si tuvo familia. Simplemente un hombre que se cruzó en el camino de Jesús y fue clave para que Jesús pudiese llegar al destino que él tenía en ese momento.
Entonces, hoy en esta noche, tal vez estás llevando una cruz que resulta pesado para tu vida. Pero quiero decirte, tal vez tú estás siendo consuelo para muchas personas. Tal vez tú estás ministrando vida de muchas personas. Y quiero decirte, tal vez tú serás recordado por toda una generación. Tal vez tú serás recordado por toda una vida. Simón nunca jamás se pasó por la cabeza que él iba a ser recordado como aquel que ayudó a Jesús a llevar la cruz hasta el destino que le correspondía. Por más que en el camino se cruzó, y por más que le obligaron y no fue una cruz que él eligió, dice la palabra que él lo ayudó a Jesús. Y quiero darte hoy una palabra de consuelo para tu vida. Tal vez tú estás llevando cruz de otras personas. Y quiero decirte, sé ese soporte, sé ese ánimo. Es lo que Dios ha ministrado en mi corazón durante estos días. Sé el soporte de otras personas. Lleva la cruz de otras personas. Sin murmurar, sin quejarte, sin estar cuestionando. Porque Simón, aquí vemos que ni siquiera tiempo le dieron para cuestionar. Ni siquiera tiempo. Simplemente los soldados le obligaron, le dijeron, avanza, lleva. Y fue clave, hermanos. Y quiero decirte algo, tú estás siendo clave en la vida de muchas personas. Tú estás siendo clave y bendición en la vida de muchas personas. Y nada de lo que tú hiciste para Dios y en el reino de Dios será en vano. Nunca jamás. Y nunca pienses que tal vez tú estás en el momento equivocado, en el tiempo equivocado. No, tú estás en los propósitos de Dios. Tú estás en los planes de Dios. Tú has sido diseñado con un propósito. Por eso tú eres lo que eres hoy. Por eso tú tienes lo que tienes hoy. Dios nunca te colocará en medio de situaciones. En medio de situaciones para después hacerte sufrir de ninguna manera. Dios te invita en esta noche para que tú seas una persona que ayude a llevar la cruz a otras personas. Porque todos necesitamos. Y más todavía en este tiempo, mis queridos, que las cosas se ponen difíciles, que las cosas se ponen complicadas. Nuestra esperanza y nuestro único refugio es Dios. Nuestra esperanza, nuestro último refugio es Dios. Pero necesitamos de Simones. Necesitamos de Simones en este tiempo. Necesitamos de Simones que aparezcan en el momento exacto cuanto más necesitamos. Y escucha la voz de Dios. Sé sensible a la voz de Dios. Hay muchas personas que estarán necesitando en este tiempo. Y tal vez tú digas, esa cruz no me corresponde. Porque Simón también pudo haber dicho, esa cruz no es mía. Pero la palabra dice que él tomó la cruz de Jesús y lo ayudó a caminar o lo ayudó a llevar. El segundo personaje, hermanos, que podemos ver aquí, se encuentra en Lucas, o el segundo hombre que llevó una cruz. Lucas capítulo 23, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, a partir del versículo 39. Lucas 23, versículo 39. También un personaje iba caminando para el Gólgota. También un hombre iba caminando para el Gólgota, llevando una cruz, pero aquí era muy diferente, hermanos. Nosotros conocemos como el ladrón rebelde, el ladrón que ciertamente era justa el pago que él estaba recibiendo. No sabemos qué tipo de criminalidad, de crimen él pudo haber cometido. Pero sí que en aquel entonces cualquier rebelde o cualquier persona que se ponía en contra del gobierno romano eran fatalmente acusados y condenados a muerte. Pero de una u otra forma, hermanos, vemos que este ladrón era justo, era una persona que padecía justamente su condena. También llevó su cruz. Y dice la palabra en el versículo 39, presten atención. Dice así,
uno de los criminales colgados junto a él, o Jesús, se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. ¿Saben qué me llamó la atención, hermanos? El segundo personaje que quiero tocar con ustedes. Este tipo de personas son personas que siempre son víctimas de la sociedad. Son personas que nunca asumen su culpa, nunca asumen su responsabilidad. Siempre andan culpándole a todos por la condición que él se encuentra. Miren en qué situación estaba, hermanos. Este hombre también llevó su cruz. Este hombre fue clavado en una cruz. Pero este hombre estaba justamente en el lugar que le correspondía. Él estaba padeciendo las consecuencias de una vida, hermanos, de una vida totalmente alejada de Dios, una vida desordenada, una vida de crímenes, una vida que no se sujetaba en aquel entonces a las autoridades. Este ladrón y este personaje, el segundo, vemos que es víctima. O más bien, son personas que se hacen de las víctimas. Nunca asumen su responsabilidad. Nunca asumen su papel. Estando en la condición donde él se encontraba, hermanos. Estaba en el lugar donde él estaba. Y aún así él no veía su real situación. Por eso aquí en el versículo 39 le dice a Jesús: demuéstranos. Si tú tienes la verdad. Si tú eres verdaderamente aquel que todos están diciendo, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Miren qué pensamiento egoísta. Miren qué pensamiento, hermanos, de víctima. ¿Y cuántas personas en este tiempo se encuentran como este segundo personaje? Diciendo, no, yo soy así porque fue mi padre así, porque mi madre fue así. Yo soy así porque soy víctima de engaño. Yo soy así. Se pasan, hermanos, justificando siempre sus errores y nunca asumen la responsabilidad que tienen aquí en el mundo. Este tipo de personajes, hermanos, son personas que nunca van a asumir su papel y su responsabilidad aquí en la tierra. Ciertamente está llevando una cruz, pero esa cruz se merece. Esa cruz es merecida. Esa cruz lo estaba condenando por sus actos. Esa cruz lo estaba condenando por una vida, hermanos, totalmente irresponsable. Y ¿saben qué, hermanos? Este tipo de personas nunca van a ver que se encuentra la salida y el auxilio apenas centímetros, apenas metros de distancia de él. Son personas que no consiguen ver que la solución de sus problemas y la salida a toda circunstancia se encuentra al lado de él. Son personas víctimas y las personas víctimas siempre permanecen en la misma condición pecadora, en la misma condición miserable, en la misma condición de derrotado, en la misma condición de víctima. Yo soy así, así, así voy a morir. Mentira. Cuando la solución está a metros tuyos. Cuando la solución está a metros tuyos. Y ni siquiera una cruz puede ser un impedimento para correr a la mejor salida. Ni siquiera una cruz será, ni siquiera amarrado a una cruz será impedimento para pedir socorro, para pedir auxilio. Este hombre quería justificación. Este hombre quería justificar su criminalidad. Este hombre quería justificar su bandidaje. Este hombre, hermano, no quería nada más que simplemente una libertad física. ¿Qué tipo de cruz o qué tipo de persona tú eres? ¿Es aquella persona que aparece en el momento, tal vez equivocado? Ni siquiera elegiste esa cruz, pero la estás llevando. O tú eres una persona víctima que ni siquiera consigues ver que el Salvador de tu vida está a metros tuyos. El tercer hombre, como ustedes me imaginan, creo que ya se están imaginando, está en el versículo 40 del mismo capítulo 23.
dice así, pero el otro criminal, el otro ladrón o la otra persona, dice así, protestó. Pero no fue una protesta, hermanos, a favor del otro criminal. No fue una protesta apoyando la moción del otro criminal. No fue una protesta, hermanos, para justificar la condición que él se encontraba en ese momento. Miren, hermanos, versículo 40. La primera cosa que le dice este criminal protestando: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Versículo 42. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Y aquí, hermano, el tercer hombre y su cruz. Pero en esta escena vemos algo tan diferente, hermanos. Vemos que este hombre sí mantuvo sus manos extendidas, pidiendo socorro a la persona que estaba a su lado. Este hombre no fue ninguna víctima de la sociedad. Este hombre no fue víctima de su pasado. Este hombre no se justificó. Él sí reconoció la condición que él se encontraba y pidió auxilio y pidió socorro a aquel que podía salvarle, aquel que tenía la solución en la cruz del Calvario a su lado. Es el tercer hombre, hermanos. Y cuando tú más extiendes tus manos para dar, siempre tendrás tu mano extendida también así para recibir. Como vemos en el primer hombre que llevó la cruz. En el segundo, hermanos, un hombre egoísta, un hombre centrado en sí mismo. Y el tercero, hermano, un hombre que reconoció su condición y que pidió auxilio y dijo: no quiero estar más en la misma condición. Tal vez algunos digan y piensen: ¿pero qué? Después murió. Murió, pero ¿dónde? ¿Para dónde fue? Versículo 42. Luego dijo, el versículo 43, Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Personas que quieran cambiar su destino, personas que quieran cambiar sus vidas, siempre van a ver la salida a metros. Siempre va a haber la salida al lado de su persona. Este hombre simplemente tal vez inclinó la mirada y vio a aquel Salvador que estaba, ni siquiera se imaginaba quién era el que estaba en la cruz. Pero sí él entendió y reconoció que él estaba justamente en aquella cruz, pagando las consecuencias de su pecado. Por eso él gritó y pidió auxilio al que estaba al lado de él, diciendo: nosotros estamos justamente, pero tú no has hecho absolutamente nada. Acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Tercer tipo de personas, hermanos. Y estas personas son personas que consiguen ver la condición que se encuentran y consiguen tomar algunas actitudes en sus vidas. Nunca colocan culpa a la cruz. Nunca colocan culpa a la cruz, ni en la condición que tal vez por años estaban viviendo. Son personas que cambian su mentalidad. Son personas que miran hacia una eternidad. Son personas que caminan con fe, creyendo que el destino o que su destino la tiene Dios en sus manos. Basta solamente un socorro, basta solamente un auxilio y tú encontrarás la solución a tu vida espiritual, a tu vida personal, a tu vida familiar, económica, financiera. Basta solamente mirar a la persona que está a tu lado, aquel que tiene la solución de todas o de todos tus problemas. Este hombre no reclamó, este hombre no murmuró, este hombre no se consideró víctima. Él asumió con responsabilidad que lo que estaba padeciendo era por su culpa y pidió socorro y pidió auxilio. Y él encontró la gracia, él encontró el favor, él encontró el perdón en aquella cruz. Y el cuarto y último hombre, ni siquiera necesito mencionarlo, pero
diré de todas maneras, aquel cuarto y último hombre, Jesús de Nazaret. Es nuestro mayor ejemplo aquí en la tierra. Y de estos tres hombres, ¿saben qué, mi querido y mi querida? De estos tres hombres fue el único que eligió su cruz. Fue el único que voluntariamente decidió padecer el dolor de la cruz. Este Jesús, inigualable hombre, que hoy recordamos su resurrección y que recordamos su muerte, recordamos su resurrección y clamamos por su segunda venida. Él fue un hombre que llevó la cruz sin murmurar. Dice la palabra que fue como una oveja en silencio llevado al matadero. No reclamó absolutamente nada. Y fue una cruz que él no merecía llevar, pero él eligió. ¿Y saben por qué eligió? Por amor a ti y por amor a mí. Jesús es nuestro mayor ejemplo en la cruz del Calvario. Y me encanta, hermanos, que aún en la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz, Él tuvo la oportunidad de ministrar vidas. Él tuvo la oportunidad, hermanos, de no dejar huérfano a un muchacho. En la cruz del Calvario, Él pronunció perdón por personas que no sabían lo que estaban haciendo. Eso nos da la pauta, hermano, y nos da a entender que no podemos nosotros justificar por ninguna cruz en la vida que tal vez estemos pasando. Aún en medio del dolor podemos ministrar vidas. Aún en medio del dolor podemos sanar. Aún en medio del dolor podemos dar una palabra de esperanza. No, porque los que son víctimas justifican siempre la situación que encuentran. Pero aquellos que son hijos de Dios reconocen que su destino, que no fue cosa del destino, que no fue cosa del karma, como algunos dicen, que no fue coincidencia, fue propósito de Dios. Propósito de Dios. Y aún en medio del dolor tú puedes ministrar a otras personas. Aún en medio del dolor tú puedes proferir palabras de esperanza, palabras de aliento. Que como un hombre, hermanos, debilitado, casi muerto en una cruz, él tenía toda la autoridad en ese momento de pedir ángeles y legiones de ángeles para que vengan en su defensa. Él teniendo toda la autoridad en sus manos, él prefirió callar, él prefirió enmudarse en ese momento, cerrar la boca, porque sabía que él estaba haciendo el mayor sacrificio de toda la humanidad, que era para hacernos libres y que era para traernos perdón de nuestros pecados. El cuarto y último hombre es el mayor ejemplo que tenemos aquí en esta tierra, aquí en esta vida. Así que en esta noche yo te animo a no ser víctima, a ser protagonista de tu historia junto con Jesús, porque alguien bajó de la cruz, muerto, lo enterraron, lo sepultaron, pero al tercer día Él resucitó y Él vive, aleluya. Y por eso nosotros podemos tener la victoria que es en Cristo Jesús. De estos 4 hombres que he mencionado en la Biblia, 4 hombres y una cruz, ¿en qué situación tú te encuentras en esta noche? Como Simón, que apareció, que estuvo en el lugar tal vez incorrecto para algunos, pero ni siquiera se imaginaba que iba a ser un auxilio para el mayor hombre de toda la historia. Y yo te puedo garantizar que tú y yo hoy querríamos ser ese Simón que apareció en el camino de Jesús. Muchas personas hoy ni siquiera saben ni se imaginan que tú eres un Simón en sus vidas. Así que lleva esa cruz, el Señor te va a fortalecer, porque tú no sabes lo que estás haciendo tal vez por generaciones. Tal vez ni siquiera sabes que serás recordado por generaciones o recordada por generaciones. Segundo, tú eres una víctima. Tú eres una víctima.
Porque mi papá, porque mi mamá, porque el mundo, porque el coronavirus, porque tal cosa. Tú eres una víctima. Para de ser víctima. Para de ser víctima. Es una cruz que tenemos que llevar en este tiempo. Muchas cruces vamos a tener que llevar en estos tiempos. Pero tú vas a ser murmurador a metros de tu salvación. O vas a ser como el tercer hombre que reconoció la situación. Sí, estamos mal. Pero a metros está mi salvación. A metros está mi ayuda. Yo confiaré. Y la promesa de Dios vendrá sobre nuestras vidas. Como así vino sobre la vida de este malhechor que se arrepintió. Que Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en mi paraíso. O tú serás imitador del mayor de los hombres de la historia llamado Jesús de Nazaret. Él eligió la cruz, sí. Él se fue consciente en aquella cruz. Consciente para morir por nuestros pecados. Por mi pecado y por el tuyo. Pero así como Él fue consciente, Él también sabía que la victoria que su Padre le iba a dar iba a ser algo eterno y que lo iba a glorificar por los siglos de los siglos. Tú serás ese imitador que aún en medio del dolor Él podía ministrar. Aún en medio del dolor Él pudo olvidarse, de vaga redundancia, de su dolor y proferir perdón. Aún en medio de su dolor estaba una madre que estaba sufriendo. Atendió a ese sufrimiento de su madre. Juan, un jovencito, sin ninguna experiencia, no lo dejó solo en esta vida. Y todo fue eso ahí en la cruz. Él profirió perdón para sus enemigos en ese momento. Así que mi hermano y mi hermana, ¿cuál va a ser la posición que tú tomes hoy en esta noche? ¿Cuál va a ser la posición que tomes? Simón, víctima, persona que reconoce su situación y pide auxilio y socorro. ¿O serás aquella persona que imitarás al Maestro? Yo te animo en el nombre de Jesús en esta noche que reflexiones conmigo